Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema en esta hora, que es resentimientos por rechazo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre, que nos hable, que el Señor que conoce tu corazón, tu vida, que te conoce desde antes de que tú nacieses, el Señor escudriñe ese corazón y sea el Señor sacando toda raíz de amargura. Vamos a presentar este ministerio para la gloria de Dios en el nombre de mi Señor Jesús, en oración, rogando a mi Señor que Él sea nuestro Maestro. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias porque eres tan precioso, grande y misericordioso. Yo te pido en esta hora que tú mismo nos des revelación de lo alto, revelación de tu Espíritu divino, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, revelando todo lo que está oculto dentro de nuestro interior y sacándolo a la luz para recibir sanidad y vida, Señor. Yo te ruego que tú mismo ministres la vida de cada uno de tus siervos, de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Seas tú mismo hablando, tú mismo enseñando, tú mismo, Señor, alumbrando nuestros ojos con tu luz, con la luz de tu palabra. Gracias por concedernos esta oportunidad de estar nuevamente a través de internet y llevar este mensaje a aquella persona que lo necesita, aquella persona que necesita sanidad, que necesita recibir vida en el espíritu, vida en el alma. Yo te ruego, Señor, que tú mismo hables y ministres, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, quiero antes de iniciar este tema compartirles que en días pasados estuve compartiendo el tema acerca de cómo se forman los resentimientos y acerca de cómo se van rompiendo esas ataduras de pecado. Dice el Señor que nosotros debemos reconocer pues nuestros errores, escudriñar nuestra vida, y eso es lo que vamos a hacer a través de este trabajo. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos empiece a examinar y toma nota en tu casa de las cosas que el Espíritu de Dios te vaya revelando para cuando vayas a hacer tu trabajo de sanidad ya tengas adelantado el trabajo. Entonces vamos a anotar lo que el Espíritu de Dios nos va revelando, que no está escrito en el manual de sanidad y que el Espíritu de Dios nos ha dado estos trabajos para que nosotros examinemos nuestra vida. Vamos a iniciar este tema de resentimientos por rechazo. Y al igual que cómo se forma un árbol de una semilla, esa semilla produce una raíz, así igualmente somos nosotros. El Señor compara nuestra vida como la de un árbol. Nosotros fuimos engendrados a través de una semillita que se unió a un óvulo. El Señor habla acerca de este ejemplo del árbol, la semilla que se une a la tierra, a esa tierra fértil. Y así somos nosotros somos una semillita que germinó, que le salieron raíces y que desde ese momento pudo haber empezado esa raíz de amargura, de resentimientos, desde el momento en que nosotros fuimos engendrados. Entonces vamos a ir estudiando cada uno de los puntos que el Señor nos fue revelando a través de este proceso de sanidad, de esos pecados de resentimiento, porque el resentimiento es un pecado. Entonces nosotros vamos a examinar nuestra vida si tenemos ataduras de este tipo en nuestro corazón. Bueno, empezamos por la semilla que se va formando, se une al óvulo y ahí se engendra una vida. El rechazo empieza cuando los padres, al saber la noticia de que un hijo viene al mundo, lo rechazan, no quieren tenerlo, es un hijo no deseado. De pronto no esperaban que viniera un bebé al mundo, entonces lo rechazan, no lo querían.
ese bebé recibe todo ese rechazo, él percibe todo ese menosprecio de los padres. Muchas veces hay mujeres que toman la decisión de abortar cuando saben que están en embarazo. Yo te hago una pregunta, ¿tú sabes por qué una mujer aborta? Sencillamente porque no ama a ese hijo que viene. Porque si lo amara, no lo mataría. El rechazo empieza desde el momento en que uno no acepta o no quiere a ese hijo. Toda persona en el momento de ser engendrado, en ese mismo instante recibe un espíritu completo. Dios deposita un espíritu dentro de ese ser, aunque es tan pequeño, tan diminuto, pero Dios coloca ahí un espíritu. Y ese espíritu está ahí completico, pero ese espíritu va actuando de acuerdo al desarrollo del cuerpo. El cuerpo del bebé pues muy diminuto, está dentro del vientre, pero el espíritu percibe y recibe todo lo que está pasando alrededor. Ese espíritu entiende todo, comprende todo, guarda todo y lo absorbe, lo archiva dentro de su corazón. Entonces es un espíritu completo, pero como el bebé todavía no entiende lo que está pasando a su alrededor, pero sí, él no puede expresar las cosas, pero sí entiende el espíritu que está dentro de él. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo para que nosotros entendamos que el espíritu es completo, Dios coloca un espíritu completo. Los espíritus no son, digamos, de tamaños pequeños, grandes, no. El espíritu de la persona es un espíritu completo. Y aunque el cuerpo sea pequeño, veamos un ejemplo. Por ejemplo, cuando un bebé se le grita, un bebé pequeñito de 1 o 2 meses, cuando un bebé se le grita, ¿qué reacción toma el bebé? Llora, ¿cierto? ¿Por qué llora? Porque entiende que lo están gritando, que lo están ultrajando. Pero, por ejemplo, cuando un bebé se le consiente, se le dice, hola, mi amor, mi tesoro, ¿cierto que nos sonríe? ¿Por qué sonríe? Porque es la reacción que tiene a algo que está pasando que es bueno, ¿cierto? Él lo entiende, que lo están tratando bien. De igual forma, uno en el vientre puede percibir todo lo que está pasando alrededor. Puedes sentir el dolor o puedes sentir la alegría que siente mamá, porque el bebé está ligado a través del cordón umbilical a la mamá. Y todo lo que sienta la mamá, lo siente el hijo. Si la mamá está alegre, pues el hijo está alegre. Si la mamá está triste, el hijo está triste, porque él percibe todo lo que la mamá siente. Entonces ese espíritu va siendo un receptor de todo lo que está pasando alrededor desde el momento que es engendrado. Esto lo comparto porque el Espíritu de Dios me lo reveló. No soy médico, científico, nada de eso. Solamente la revelación del Espíritu de Dios, de cómo uno en el vientre puede percibir las cosas y las puede escuchar claramente. Un bebé puede identificar claramente quién es su papá y quién es su mamá. Y cuando nace, lo reconoce fácilmente porque ya los ha escuchado desde el vientre. Entonces, por eso digo que el bebé tiene un espíritu completo que percibe todo y va archivando todo lo que tiene. Entonces, si el bebé es rechazado por sus padres, es un hijo no deseado, es un hijo que no lo quieren, de pronto lo quieren matar, pues el bebé percibe todo esto. Toda persona que recibe un rechazo desde el vientre o aún después del vientre, el enemigo coloca una marca en ese bebé donde esa marca dice rechazo. Este hijo es rechazado y lo pueden rechazar todas las personas.
Entonces los niños cuando nacen y han sido rechazados, son niños que se vuelven rebeldes, son niños que se vuelven difíciles, son niños que todo el mundo los rechaza, en la escuela los rechazan, la familia los rechaza, la sociedad los rechaza, llega a estudiar en una universidad y recibe rechazo, llega a una empresa a trabajar y lo que recibe es rechazo cuando no se ha sanado su interior. Entonces hay una marca ahí que el enemigo colocó de rechazo. Yo no sé si tú te has dado cuenta en tu vida personal, si has sufrido de esto, de rechazo, te han rechazado. Hay dos tipos de rechazos que nosotros tenemos que examinar. Unos que son los tangibles. Los tangibles son los que yo me acuerdo, puedo percibir, tengo memoria de eso. Pero los intangibles, que es el otro tipo de rechazo, son aquellos que yo no me acuerdo, los cuales no tengo memoria de eso. Esos son los intangibles, que aproximadamente son las cosas que nos pasaron antes de los 5 años, más o menos. Hay personas que de pronto tenemos la capacidad de recordar desde los 4 o desde los 3 años, qué sé yo, pero antes de ese tiempo no recordamos nada, pero sí nos pasaron cosas. Y esas cosas quedan en el archivo del espíritu y están ahí, y esas cosas también tenemos que sanarlas porque esa es la raíz de ese árbol de odio, de resentimientos. El rechazo también produce miedo, temores, traumas, inseguridad. El rechazo es toda injusticia que se comete con una persona. Es todo daño que recibimos o que hacemos, porque muchas veces nosotros trabajamos el área de lo que nos hacen, ¿verdad? Pero no trabajamos el área del daño que nosotros también hacemos. Tenemos que trabajar ambas áreas. Todo lo que nosotros sembramos, de eso también cosechamos. Si nosotros sembramos injusticias, ¿qué vamos a recibir? Pues injusticias. Yo quiero invitarte a Colosenses capítulo 3, versículo 25, nos habla algo muy semejante a lo que estoy diciendo de todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice en Colosenses 3, 25, dice la palabra del Señor, leo para la gloria del Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. No hay acepción de personas, perdón. Entonces, ninguna persona está exenta de recibir la injusticia que hace. Si uno hace injusticias, pues recibe injusticias de lo que uno siembra. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestra vida. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Cómo fue ese momento en que nosotros engendramos ese hijo? ¿Cómo lo recibimos? Si con alegría, con gozo, o con rabia, o bueno, con desilusión. Eso es la raíz que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo el que nos va a revelar eso, porque nuestros padres nunca nos van a decir, bueno, yo lo rechacé, yo lo quise matar. Bueno, son muy pocos los padres los que llegan a hacer ese tipo de confesiones. Al padre que rechaza a su hijo le surge un sentimiento de sobreprotección o de abandono total. Después de que lo ha rechazado, bueno, ya tocó recibir este hijo, entonces viene un sentimiento de sobreprotección o de abandono total. La sobreprotección causa mucho daño a los hijos, porque la sobreprotección hace que al hijo se le complazca muchas cosas que no deben ser, y se le vive protegiendo de todo como si el hijo no pudiera hacer las cosas por sí mismo cuando está grandecito. Hay padres tan sobreprotectores. Yo
compartí en una ocasión un testimonio de una madre que me decía, ay, es que mi chinito, pobrecito, no hay quien me le sirva la comida, me debe estar esperando. Y pues cuando decías esas expresiones, yo me imaginé un niño pequeño, por ahí de 7, 8 años, y le pregunto, bueno, y hermana, ¿usted cuántos años tiene su hijo? Dice, no, ya va a cumplir 40. ¿Por qué suceden estos casos? Porque esa mamá es una mamá sobreprotectora. Bueno, vamos a ver un ejemplo en la Biblia acerca de eso, de la sobreprotección o del rechazo, del abandono. Hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra cómo el rechazo causa mucho daño a una persona o a los hijos entre ellos como hermanos. Vamos a Génesis capítulo 25 y veamos el versículo 22. Aquí habla acerca del nacimiento de Jacob y Esaú. En el versículo 22 dice la palabra del Señor, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces dice que esta era una mujer, Rebeca era una mujer estéril, no había podido quedar en embarazo, y cuando su esposo Isaac ora por ella, quedó embarazada y tenía 2 bebés dentro del vientre y los hijos luchaban dentro de su vientre. Y ella en su dolor, en su resentimiento, exclamó esta expresión, dice, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué deseaba ella? Morirse, ¿cierto? Y lo que ella deseaba, lo que ella estaba experimentando, se lo estaba transmitiendo a sus hijos, su dolor, su resentimiento, su amargura. Y en el versículo 27 y 28 vemos que, bueno, ya los hijos nacieron y crecieron y fueron 2 hijos totalmente diferentes el uno del otro. Dice en el versículo 27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, los dos tenían diferente forma de ser, diferente forma de pensar, y eso que eran gemelos. Pero dice que Esaú, y veamos el 28, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, eso quiere decir que Isaac amó más a Esaú y rechazó a Jacob, porque dice que amaba más, amó Isaac a Esaú. Y Rebeca, pues como era la mamá, los amaba a los dos, pero ella se puso a pensar, bueno, mi esposo prefiere más al mayor, a Esaú. Yo voy a preferir a Jacob para que no se sienta menospreciado. Entonces ella prefería a Jacob y consintió más a Jacob, a pesar de que ella los había rechazado a los dos. Ella también creó un sentimiento de sobreprotección y llegó a sobreproteger mucho a Jacob. Lo tenía como un niño consentido en su casa, pues por eso dice que era varón quieto. Varón que solamente le gustaba hacer, bueno, los oficios de la casa porque le gustaba esa parte. Pero, en cambio, Esaú era diferente. Y Rebeca sobreprotegió mucho a Jacob y eso le trajo consecuencias duras para su vida, donde él tuvo que trabajar mucho en esa área para salir adelante. Él hizo también su proceso de sanidad, ya aún estando casado, pero Dios lo liberó de todas esas ataduras, porque si no hubiese sido así, si él no hubiese hecho su trabajo de sanidad, lo único que le esperaba era la muerte, porque esta diferencia entre los hermanos y estas preferencias empezaron a causar mucho resentimiento en este par de hermanos y llegaron a odiarse y hasta uno de ellos quería matar al otro. Esa es una historia muy linda que nos enseña acerca de esto de los resentimientos, cómo se formaron, pero también el Señor cómo les trajo sanidad a ellos.
Bueno, esta es una historia muy linda que nosotros podemos analizar cuánto daño hace el rechazo en la vida de un niño. Bueno, vamos para nuestra siguiente parte. Vamos a continuar este tema de el rechazo y vamos a ver varias áreas del rechazo. Cómo empieza como una semillita desde el vientre y empieza a crecer una matica y va creciendo hasta que se va formando un árbol, así en nuestra vida. Tenemos que analizar todos los resentimientos que tuvimos desde el vientre, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, y así es como cuando va creciendo un arbolito. Y vamos a analizar cada una de esas partes. Vamos a nuestra siguiente parte.